He conocido pacientes o mujeres, vamos, que tienen algún problema de salud. Y, es que tengo una bolita, ¿no? Vamos a mencionar algo en específico. Tengo una bolita. Ok, y ya se la achicó. Si usted quiere, yo la puedo revisar, pero si no quiere, yo le puedo recomendar a alguien con quien usted puede ir, ¿no? Yo siempre antepongo, si usted está de acuerdo, si usted no está de acuerdo, yo no puedo hacer nada que usted no quiera que yo haga, ¿no? Nadie puede recibir una ayuda que no necesita o que no quiere recibir. Mejor luego. 5 o 6 meses después. ¿Y cómo está? Bien. ¿Y ya se chocó su bolita? No, pero... ¿Y la ha tocado? Cambió, se movió de lugar. Está más dura, le duele. No, pero... Pues no he sentido nada. Es que tiene que atenderse. Mire, le voy a recomendar a esta doctora si quiere. 1 año después. ¿Y su bolita? No, pero ya voy a ir, ¿no? 2 o 3 meses después. Ay, doctor, ¿qué cree? Que si era algo malo. Se lo dije hace 2 años. Que se atendiera. ¿No? Eso de verdad me molesta. Pero somos tan necios, ¿no? Esa es la palabra. Es que no me duele, ¿no? Y ahora que ya me dijeron que es algo malo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿por qué dejaste que me pasara esto? No, hace mucho tiempo que ese problema ya estaba ahí, solo que no queríamos reconocerlo. Igual podemos hablar del rencor, de la amargura, del resentimiento. ¿Por qué no vas y hablas con el hermano o con la hermana que te ofendió o por la cual te sentiste ofendido? Claro. No se me va a pasar. A él ni le importa, pero te importa a ti. ¿Por qué no haces algo antes de que eso te consuma? ¿Sí? Pero dejamos que las cosas se acumulen y se acumulen y se acumulen. Aún en nuestra propia familia, ¿no? Hay cosas que no nos gustan de las personas que están en nuestro entorno, ¿sí? En nuestro núcleo más cercano. Ya es así, ya acostúmbrate. ¿Sí? ¿Para qué le dices dónde te hace caso? No es para que cambie, es para que tú estés bien. Porque la salud no es solo física. De hecho, el concepto médico de salud es el perfecto equilibrio entre el bienestar físico, psicológico y emocional. O sea, si a ustedes no les duele nada, pero tienen un rencor contra alguien, un resentimiento, no están sanas. Así de sencillo. ¿Nos repites lo otro? El equilibrio entre el bienestar físico, biológico y emocional. Así es más concreto. ¿Y no cabe el espiritual también? Bueno, es que por eso no es el concepto médico, ¿no? Obviamente, ya, pero digo, obviamente, si nos vamos a ese punto, emocionalmente hablando, involucra lo espiritual. Sí. Por eso les digo, si tenemos un resentimiento con alguien, ya no estamos sanos. Si tenemos algo contra quien ustedes quieran, no estamos sanos. Si algo te atormenta, no estás sano. Entonces es muy difícil, ¿no? El concepto de salud, de hecho, desde que uno lo aprende en la facultad, ¿y cómo? ¿No? Técnicamente eso es muy difícil, ¿no? ¿Cómo puedo estar bien físicamente, biológicamente y emocionalmente? ¿Sí? No sé si ustedes o si alguien recuerda, alguna vez Arturo mencionó un libro que se llama DSM-4, de enfermedades mentales, y una vez que tú lees ese libro, segurito te encuentras en alguno. Seguro, ¿no? O en varias. O en varias. Sí. No hay manera de que escapes a padecer algo.
Entonces, por eso yo personalmente considero a la psicología como, digo, es que no podemos considerarla como una ciencia. ¿Por qué? Porque en la psicología realmente todos tenemos algo diferente, ¿no? ¿Sí? No hay un patrón de conducta. Si aún en las enfermedades actualmente se considera que no hay enfermedades, hay enfermos, y eso cambia todo el contexto, que es algo que, por ejemplo, en nuestro país, por eso la mayoría de las personas no quiere a las instituciones de salud, porque ahí manejan enfermedades, no enfermos. Ah, te duele la cabeza, paracetamol, te duele la muela, paracetamol, te duele la rodilla, paracetamol. Te caíste, diclofenaco, te golpearon, diclofenaco, te operamos, diclofenaco, ¿no? Sí. Entonces se manejan enfermedades, no enfermos. Doctor, para mí el paracetamol y el diclofenaco no me hacen. Ah, usted tómeselo, se le va a quitar el dolor, ¿no? ¿Sí? Y no vemos el contexto del paciente, el contexto del enfermo, ¿no? Algo que es muy diferente. Sabemos, por ejemplo, aún en nuestra propia familia, alguien le da gripe y puede ir a trabajar o puede hacer sus cosas normales. Alguien le da a otra persona de la misma familia le da gripe y 3 días está tirado en la cama. Sí. ¿Pero por qué si estamos hablando de la misma enfermedad? ¿Por qué a ella se le quita con un medicamento y a esa persona le damos el mismo medicamento y no se le quita? Porque su cuerpo es diferente, porque su psicología es diferente. Eso también influye. Entonces, todo... Perdón, una interrupción. Físico y biológico, ¿cuál sería como la diferencia? Yo pensé que era como lo mismo. Físicamente es en cuanto a toda la estructura y biológicamente es en cuanto al funcionamiento. Por eso, por ejemplo, decimos, ok, sí tiene síntomas de diabetes, pero pues hay que ver cómo está en la sangre. Biológicamente, cómo está. Claro. ¿Se podría decir que es lo interior? Exacto, es lo interior, ¿no? Las causas. Sí. Las causas. Y sería la causa y lo físico sería el efecto. Ajá. Porque aún, por ejemplo, volvemos al punto del dolor, el dolor es causado por algo que se llama interleucinas. Y hay 26 tipos de interleucinas. Dependiendo del tipo de dolor, sabemos que interleucina está actuando. Y entonces por eso es que no es lo mismo dar un diclofenaco para un dolor de un golpe que para un dolor de muela, porque es un diferente tipo de interleucina la que produce ese dolor. La fiebre, por ejemplo, es una respuesta natural del cuerpo, que es lo que más nos alarma. Pero la fiebre es producida por una interleucina, específicamente hablando de interleucina 6, que lo que hace esa interleucina es echar a andar el sistema de defensas. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Cortar la fiebre. ¿Sí? Y entonces la infección agarra más fuerza. El primer punto para tratar la fiebre son los medios físicos. Dejar que el cuerpo responda. Controlamos al niño, normalmente nos preocupa más en los niños, ¿no? Pero en el adulto es lo mismo. Hay que controlarlo con medios físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo está trabajando. Pero en cuanto sentimos que está un poquito caliente, tempra. Y llegan al consultorio, ¿qué le dio? Tempra. Cortamos la interleucina 6 y entonces las defensas, y por eso hay necesidad de dar antibiótico. Cuando a lo mejor si hubiésemos dejado que la fiebre trabajara, ¿sabe qué? Solo dele esto, ya algo para el dolor, para su malestar, y se le va a quitar. Doctor, pero la meningitis, ¿qué dice? Cuando se sube mucho. Bueno, es que son diferentes. Sí, eso es el contexto general, ¿no? Pero aún, finalmente la fiebre es la respuesta inicial para todo, ¿no? Entonces, ese proceso no cambia en nada, aunque después se dispara la temperatura, pero el principio no cambia. O sea, en cuanto empieza la fiebre es porque las defensas
se echaron a andar. Y nosotros cortamos la fiebre inicialmente. Sí. ¿No? A veces, aunque no logramos el objetivo, ¿qué es lo que hacemos? Hasta que se va. Hasta que se le quite, ¿no? Sí. O se le quita o se le quita. Ya le di paracetamol, ya le di neomelubrina, ya le di Ibuprofeno. todos los que se conocen para la fiebre, ¿no? Doctor, El cuerpo estaba trabajando. y los medios naturales como bañarnos para bajarle la temperatura no es Ajá, correcto? esos son los medios físicos. Sí. Eso es lo natural. Las compresas de agua fría, ¿no? Bañarlo, eso es lo mejor inicialmente, ¿no? A menos que la fiebre persista, o sea, ok, hay que darle algo. Pero aún ahí, por ejemplo, no podemos dar cualquier antipirético, no cualquier medicamento que quite la fiebre, ¿no? Por eso normalmente lo primero que hacemos los médicos es preguntar cómo empezó, desde a qué horas que le dio, cómo subió, del esto, ¿no? Porque no inhibimos la respuesta del cuerpo. Ayudamos. La mayoría de las veces, ¿por qué tenemos que dar un antibiótico? Porque cuando el paciente llega al consultorio, ya tomó algo. Entonces ya nos modificó todo el cuadro, ¿no? ¿Qué tomó? ¿Él? Ok, bueno, entonces sí va a tener que tomar antibiótico, ¿no? Pero no es lo normal. Eso no debería de ser. Pero también, decía hace un rato, como crecimos en la cultura del dolor, cuando llegan, y ¿sabe qué? Solo tómese esto, no tiene nada, solo de medios físicos, hidrátelo. Ni sabe, ¿no? Ni sabe. Señora, estoy dejando que su hijo trabaje como debe de ser. Sí. Que su cuerpo responda como debe de ser. Pero lamentablemente también hasta eso los médicos hemos caído en ese punto, ¿no? Pues yo tengo que darle algo porque el paciente no se puede ir con una explicación. Porque lo primero que va a hacer saliéndose de aquí es ir a otro. Y eso así es, ¿no? Si nos cuesta trabajo entender una enfermedad común como es la fiebre, ¿no? La fiebre es, de hecho hay algo que se llama síntomas universales. La fiebre es un síntoma universal porque puede dar en N cantidad de enfermedades, y a veces el paciente pregunta, oiga, me dio fiebre, ¿por qué será? Si yo le dijera todas las razones por las que le puede dar fiebre, créame que se va a espantar. Mejor dígame qué otra cosa tiene, porque le puedo decir que le está dando fiebre porque se está haciendo hidronefrosis, es decir, su riñón se está llenando de pus. No, doctor, es que no tengo otra cosa más. Ah, ya ve, mejor dígame qué tiene, ¿no? ¿Sí? Yo a veces tengo un sentido muy negro con los pacientes, ¿no? Porque traigo bata, no turbante. Dígame, ¿qué otra cosa tiene? ¿No? Aparte de, porque a veces cuando estamos del otro lado, ¿no? Del escritorio, como pacientes, al doctor hay que decirle qué tienes, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Desde cuándo empezaste? Dice, oiga, me duele la cabeza, ¿por qué será? O sea, a lo mejor es un coraje, ¿no? ¿Sí? A lo mejor nada más está deshidratado, no ha comido, qué sé yo, ¿no? Pero empezamos a hacer miles de conjeturas. Entonces queremos que la respuesta sea en automático. Cuando vemos a alguno de nuestros familiares sufrir, a alguno de nuestros seres queridos, pues lógico esto nos afecta. Por eso es que hay tanta relación entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? No entendemos o no aceptamos que Dios también tiene que ver en eso. Y lo primero es cuestionar. En el área de la salud, en los hospitales, es el lugar donde ves a la gente más convencida de Dios que nunca. Sí. Dios, de verdad, sácame de esta, voy a cambiar, ¿no? Y eso lo hacen todos, creyentes y no creyentes. Por eso los hospitales tienen sus capillas. ¿Y eso qué pasó? Si se supone que la salud no tiene que dejar de ser influenciada por algo externo, ¿no? Y porque hay una capilla en los hospitales. ¿Sí? Porque todos recurrimos a Dios ante la adversidad. Quiéramos y creamos o no creamos, ¿no? Ese es el punto. Entonces la soberanía de Dios se muestra también en la adversidad. Si conocemos realmente la Biblia, nos daremos cuenta de que nada es casualidad. Los sucesos, desde el más
agradable y fácil de aceptar. ¿Qué es agradable para ustedes?